Hola, sean todos bienvenidos a este espacio nuevamente. Hoy a traer un tema obviamente que es importante y que esperemos que sea de su total agrado. Vamos a hablar dentro de la parte de la psicopatología a nivel forense de la depresión en el marco internacional de su celebración el día 13 de enero. Esta celebración tiene como objetivo pues básicamente promulgar, dar información y que la gente sea más permeable a este tipo de problemas dentro del sentido obviamente que se espera presentar, que busque los elementos de prevención o ya cuando se tiene que dar una intervención. La depresión es un trastorno mental común, pero cuando hablo de trastorno mental no se puede equiparar a trastornos del neurodesarrollo, a una discapacidad intelectual o a otro de los trastornos que se conocen dentro de esta línea. Se le dice mental porque obviamente afecta el comportamiento. No afecta la capacidad ni compromete en un momento determinado todo lo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo. Eso sí, hay que esperar en algunos momentos, dependiendo del episodio, si es un trastorno, puede tener obviamente algunas dificultades dentro de lo que se conoce como los parámetros de la atención, puede generar algún tipo de distractibilidad que se puede confundir a veces en algunos momentos con otro tipo de entidades psicopatológicas, pero para eso hay que hacer un buen diagnóstico diferencial. Se estima que en el mundo aproximadamente el 5% de las personas pueden tener algún tipo de padecimiento a nivel depresivo, bien sea episodios o trastorno. La depresión afecta más a la mujer que a los hombres. Básicamente eso es un parámetro biológico por disposición obviamente de pues todo lo que tiene que ver con presentación a nivel biológico. Pues es una situación que así está presentada y así está descrita. No tiene que ver con aspectos de género en ningún sentido. La depresión puede llevar al suicidio. Una depresión que no sea bien tratada, que el tratamiento no sea efectivo, básicamente puede llevar al suicidio. Hay tratamientos eficaces para la depresión, sí, durante muchos años se ha venido trabajando con diferentes modelos terapéuticos. Son modelos de intervención que han resultado ser muy efectivos porque obviamente se han hecho estudios de carácter paramétrico y longitudinal para mirar la efectividad tanto de los tratamientos como los medicamentos, porque acá no podemos olvidar que en algunas ocasiones, cuando la depresión obviamente ya está en un nivel moderado, está en un nivel grave, se requiere medicación. Eso es una situación clara. Y cuando se requiere medicación, hay que hacerlo con juicio, tener buena adherencia al tratamiento y hacer obviamente la parte psicológica, porque cuando se combinan los dos elementos, obviamente se tienen unos resultados eh, más beneficiosos para las personas. La depresión es un trastorno del estado anímico. Cuando hablamos de estado anímico, es básicamente cómo se presentan las emociones, cómo se gestionan y cómo se resuelven algunas dificultades. Es normal que en algún momento de nuestra vida experimentemos tristeza, pero no es una tristeza que se va obviamente en el sentido de un elemento que empieza a presentarse día a día, que pasa de una presentación básica a un rasgo. Cuando ya la tristeza, la irritabilidad o la anedonia aparecen como rasgo, o sea que es casi que permanente, que durante las 24 horas del día aparece, entonces posiblemente se puede estar experimentando un episodio depresivo. Cuando esto ya pasa no solamente de una, sino de 2 semanas, entonces ya es muy posible, es muy probable que se esté en un episodio depresivo y en estos casos sí hay que buscar intervención porque ya la situación se sale de todo contexto. La depresión pues obviamente genera cambios en el estado anímico, pero lo principal es que genera cambios en todas las áreas de interacción. En la parte social, la persona se retrae más. En la parte académica, pues entonces empieza a faltar. Hay aspectos de distractibilidad, de pérdida de atención, porque alguien que esté con un episodio depresivo no va a tener capacidad de desarrollar bien, obviamente, las actividades que son usuales en él. Esto también puede impactar todo lo que tiene que ver con la vida de pareja y ni que hablar de la parte sexual. O sea, las complicaciones que genera la depresión en ese sentido son extremadamente complejas. Puede afectar a cualquier persona, obviamente puede afectar a menores de edad, puede afectar a adolescentes,
adultos, adultos mayores, personas inclusive con algún grado de discapacidad también pueden generar estados y episodios depresivos y trastornos. Lo normal es que la depresión aparezca como comorbilidad de otros trastornos, que esa es la parte compleja de este tema. Cuando hablamos de comorbilidad es que coexiste. El diagnóstico que más se presenta como comorbilidad con la depresión son los trastornos de ansiedad, pánico, a veces algunas fobias y a veces el estrés postraumático, que ya no hace parte dentro de la clasificación como un trastorno de ansiedad, sigue siendo un trastorno de ansiedad, pero dentro del DSM-5 ya está presentado como un trastorno por traumas. La depresión, como lo dije, afecta a cualquier persona, quien no haya tenido una pérdida en su vida, una pérdida afectiva, una pérdida de padre, de madre, y que no haya sentido en un momento determinado tristeza, pues estaríamos hablando de unas condiciones muy diferentes. Pero quien obviamente ha pasado por una situación como estas y lo sabe resolver, pues no tiene ninguna indicación, ningún problema. Pero algunas personas no lo hacen. Anteriormente, en el DSM-4TR existía, dentro de lo que se conocía como los modelos pentaxiales, los 5 ejes que para el DSM-5 cambiron, había una clasificación, la escala de sucesos vitales, escala de gravedad de las situaciones obviamente global y general, y ahí se ubicaba en algún momento todas estas características, situaciones de pérdida, cambios, a veces una separación, un divorcio, cambiarse de ciudad. Son muchas cosas que en un momento determinado puede ser permeable a las personas a que desarrollen una complicación como estas. Se estima que el 3.8 de la población experimenta depresión, incluido el 5% de los adultos, 4% entre los hombres y el 6% entre las mujeres. Esto no es una cifra que yo me esté inventando, son datos que están proporcionados directamente por la Organización Mundial de la Salud. El 5.7% de los adultos mayores de 60 años pueden experimentar episodios depresivos. A escala mundial, aproximadamente 280 millones de personas sufren de depresión. La depresión es aproximadamente un 50% más frecuente entre las mujeres que en los hombres. En todo el mundo, más del 10% de las mujeres embarazadas y de las mujeres que acaban de dar a luz experimentan depresión. Esto es lo que se conoce como la depresión postparto. ¿Por qué se presenta? Porque obviamente el embarazo es un estado de regulación biológica. Las mujeres que tienen esa fortuna de tener hijos, pues infortunadamente en algunas ocasiones son hechos que se presentan en esa línea, pueden generar episodios depresivos, trastornos depresivos y depresión postparto. Obviamente para todo esto se tiene que hacer un seguimiento y se tienen que hacer unos controles para que esa situación no se vuelva replicativa. Cada año se suicidan más de 700.000 personas a nivel mundial. El suicidio es la cuarta causa de muerte en un grupo etario de 15 a 29 años. O sea que es una situación que siempre se le tiene que prestar muchísima atención. Hay tratamientos conocidos, obviamente, en la parte psicológica, todo lo que tiene que ver con el cúmulo de las terapias. Hay terapias específicas para tratar depresión. Uno de los modelos que ha resultado ser más efectivos es la terapia cognitivo-conductual. Uno de los mayores exponentes de ese modelo hace algunos años, más de 10, 15 años hasta obviamente su muerte, fue el señor Aaron Beck. Le siguieron obviamente otra cantidad de autores, se han desarrollado escalas y se han desarrollado métodos y técnicas específicas para el tratamiento de la depresión, la reestructuración cognitiva, las habilidades sociales, que obviamente ayudan, bien enfocado y dando obviamente unas sesiones en ese sentido para que se pueda tener el resultado, que es obviamente que la persona empiece a tener funcionalidad nuevamente. Y los medicamentos, la parte psiquiátrica, los antidepresivos, los ansiolíticos, que obviamente los psiquiatras en esa parte pues lo manejan bien. Lo que pasa es que los psicólogos
siempre debemos tener un conocimiento en la parte psicofarmacológica, que nosotros lo vemos dentro de la formación académica, porque cuando se va a trabajar en llave con los psiquiatras hay que saber cuál es el efecto del medicamento. Recuerden, los psicólogos no medicamos. Nosotros no hacemos ningún tipo de recomendación con relación a una medicación, pero sí tenemos que saber cuál es el efecto de la medicación a nivel del sistema extrapiramidal, la farmacocinética y la farmacodinámica de ese medicamento que la persona se vaya a tomar. Por aspecto académico hay que saberlo y por análisis profesional también. Síntomas y tipologías. Pues obviamente dentro de los síntomas hay un cúmulo de presentaciones, que son los síntomas que la persona tiene, y lo que tiene que hacer un profesional obviamente capacitado en este tema es traducirlo en signos, porque la persona viene con una preocupación, viene con un malestar, entonces hay que darle una explicación técnica de qué es lo que tiene. Un episodio depresivo es distinto a ciertas variaciones del estado anímico. Entonces, como les decía anteriormente, es normal experimentar tristeza cuando hay situaciones que obviamente pues estén ligadas a ese reforzamiento de ese hecho, una pérdida, una situación anímica que te hace sentir abatido, preocupado. Son sensaciones y percepciones en cualquier ser humano, pero cuando ya se vuelve un patrón, se vuelve persistente y esto empieza a generar malestar y dificultades en las áreas de interacción, pues obviamente lo que se tiene que hacer es buscar ayuda. La ayuda no puede generar ningún tipo de vergüenza, ningún tipo de animadversión. Tener una situación como estas a nivel psicopatológico no te hace menos que nadie, no te descalifica en la vida laboral, no te descalifica como persona. Cualquier ser humano lo puede tener, hasta los psicólogos en un momento determinado se nos pueden presentar este tipo de situaciones, y por ser psicólogo a veces no lo podemos saber manejar y hay que buscar lo que se tiene que buscar, una ayuda profesional que sea efectiva y que sea técnica. Algunos síntomas que las personas describen: dificultades para concentrarse, entonces ahí ya viene un problema de distractibilidad, un sentimiento de culpa excesiva o baja autoestima, culpabilización y no ser capaz, pensamientos de tipo automático que se presentan: no soy capaz, no sirvo para nada, siempre fracaso, falta de esperanza acerca del futuro, o sea, la expectativa de futuro es negativa. ¿Para qué lo hago si siempre voy a perder? Soy un fracaso, ni lo voy a intentar, en el futuro me irá peor. Pensamientos de muerte o suicidio. Esos pensamientos cuando ya empiezan a aparecer es porque ya se está pasando de un episodio a un trastorno y ya no es leve, ya no es moderado, sino que ya empieza a ser grave. Porque el suicidio es obviamente una estructura que ya se empieza a ver como un elemento de salida. Y cuando eso pasa, lo mejor es cánsale de pensamiento y busque ayuda. Alteraciones del sueño, dificultad para conciliar el sueño. Pues dentro de la higiene del sueño, eso es algo que todos sabemos. Si usted se va a ir a dormir, se tiene que preparar. Tiene que preparar el cerebro, obviamente, para decirle, me voy a dormir. Llegar a su habitación, tener todo apagado para que obviamente el cerebro pues empiece a generar ese patrón de hay que descansar. Entonces supongamos que él hace todo este tipo de repertorio y 1, 2 horas no concilia el sueño. Pero no es que no lo concilie solamente por una acción, digámoslo así, biológica de su cerebro, no. Empieza con una serie de pensamientos en su cabeza, a rumiar pensamientos. ¿Por qué no lo hice? No soy capaz. Las esperanzas hacia el futuro. Y cuando usted hace eso que se llama persistencia, pues obviamente no va a conciliar el sueño. Y eso se vuelve como una especie de bucle. Se repite y se repite. Cambios en el apetito o en el peso. Lo que antes te gustaba ya no te empieza a gustar. Y o puede haber un aumento de peso o puede haber una pérdida.
Entonces son aspectos que se empiezan a presentar. Sensación de cansancio o falta de energía. Entonces ya camina y estoy cansado, me siento agotado, siento que me faltan las energías. Ese es un aspecto importante cuando se empieza obviamente a experimentar depresión, cuando ya se pasa de un episodio a un trastorno. ¿Cuál es la característica? Aquí vamos a entrar ya en materia con el tema obviamente forense. Lo he venido trabajando obviamente desde el punto de vista clínico como para que tengan una claridad en ese aspecto. El DSM-5-TR, que es el manual estadístico para los trastornos mentales de la APA. Estamos en este momento perdón, en la versión 5-TR. Los episodios depresivos se pueden clasificar leves, moderados o graves en función del número y la intensidad de los síntomas, así como las repercusiones. Un episodio depresivo mayor de 9 síntomas que aparecen como tal en el manual, en el DSM-5, debe aparecer 5 síntomas en cualquier orden. No tiene que ser específicamente en un orden, pero deben de aparecer por lo menos la mayor parte del día durante 2 semanas para que tengamos esa claridad. Si esos síntomas se presentan así, en esa forma, entonces ya estamos experimentando un episodio. ¿Cuáles son esos síntomas? Obviamente tiene que haber un cambio en todas las áreas de interacción, que pasó de ser una persona funcional a alguien que ya no tiene la capacidad para responder obviamente las ejecuciones que normalmente hacía. Estado de ánimo deprimido. Deprimido es deprimido. No quiero, no lo voy a hacer, ¿para qué lo voy a intentar? A veces no lo verbalizan, lo piensan, y solamente con pensarlo, pues usted ya está programado para no activar ninguna acción. Pérdida de interés o placer. Cuando les hablo de pérdida de interés o de placer, era que lo que anteriormente les gustaba va para la comida, va para ciertas actividades, hacer deporte, hablar, leer. De un día para otro empieza a tener esa pérdida. Hay que mirar siempre en ese sentido de que no vaya a ser una entidad médica que se esté presentando, algún tipo de condición que no se conozca que puede estar generando ese tipo de afectación. Eso es lo que se conoce como un diagnóstico diferencial. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días. La información que la persona es obviamente muy importante para poderlo establecer. Se siente triste, vacío, sin esperanza. Y obviamente hay que pues hablar con otras personas que estén en su entorno para que corroboren y le den validez a eso que esa persona está hablando. Llora constantemente. En los niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable, puede ser irascible. O sea, en los adultos llora, se siente mal, y en los niños posiblemente tiene esa presentación de irascibilidad. Disminución importante del interés o placer en todas las cosas o en todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días. Igual, información de la persona y de su ambiente en el cual está. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso. Modificación de más del 5% del peso corporal. Aquí ya no es en 2 semanas, ya se habla del transcurso de un mes. Disminución, aumento del apetito casi todos los días. En los niños es posible considerar esto a veces dentro de alguna combinación de fracaso con el aumento de peso. Insomnio, hipersomnia casi todos los días. Entonces, o no duerme, le da dificultad dormir, conciliar el sueño. Duerme, pues la calidad del sueño es relativa, pero regularmente está entre un span de 7 a 8 horas. Pero no duerme sino 2, 1 hora. No lo concilia. Y el otro punto es, tiene periodos de sueño largos. Se acuesta 10, 11 de la noche y se levanta sobre el mediodía. Entonces hay que mirar qué es lo que está pasando con esa situación. A veces ellos manifiestan mucha dificultad para levantarse. Se quedan en la cama 1 o 2 horas antes de levantarse.
pensando, no se quedan obviamente con su cerebro quieto o en stand-by, no, pensando. ¿Qué es lo que les pasa por la cabeza? Rumiación de pensamiento. Cuando se habla de rumiación, es el ejercicio de repetir una cosa, repetir la misma cosa y no encontrarle nunca una solución. Eh, Agitación o retraso psicomotor. Entonces, agitación. Estamos hablando de una situación en la cual casi que estamos dándole como un letargo, enlentecimiento de algunas actividades. Y aquí ya lo que vemos es una agitación, una preocupación. Cuando se va a hacer algo o cuando se siente obviamente, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no lo estoy haciendo? ¿Por qué no lo estoy logrando? Viene ese estado de agitación, una activación arousal en un momento determinado que se da porque pues ve que no está logrando sus objetivos. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. No tengo energía, no soy capaz, me siento cansado. Sentimientos de inutilidad o de culpabilidad excesiva, que sean obviamente inapropiados. Entonces, por todo se responsabiliza, se culpabiliza. Situaciones obviamente que tienen que ver con él. Pueden ser reales porque obviamente no está cumpliendo, pero las aumenta, las magnifica y por eso deja de hacer algunas tareas y otras actividades. Disminución de la capacidad para pensar o para concentrarse o tomar decisiones casi todos los días. Entonces, esto es como una especie de entrampamiento. O sea, usted mismo cae en un entrampamiento en el cual no ve salidas, no ve soluciones. Y a veces la gente dice, no, venga, yo me siento con él, le explico, le digo, y voy, estoy. No, no, no. Eso no es de ir a hablar. Ya en estos casos se requiere atención. Atención muy puntual, porque aquí ya estamos obviamente ante la presentación de una serie de pensamientos que son rígidos, que magnifican, maximizan y prácticamente hacen un filtraje de todo lo negativo. Lo positivo se minimiza y ni siquiera se toma en cuenta. Dirá, no, pues eso salió ahí como por azar, como porque tenía que salir, pero no, no lo hice yo, eso es simplemente algo que se presenta ahí. Yo no tengo la capacidad de hacer eso, es cuando se está en esa situación. Pensamiento de muertes recurrentes, eh, ideas suicidas recurrentes. Ahí en ese punto no hay un plan de tratamiento. Ojo pues, perdón, un plan determinado. Es simplemente que él lo piensa porque está tan cansado, está tan aburrido, está tan abatido, porque es que la depresión, se lo aseguro, deja a las personas abatidas, cansadas, sin ganas de hacer nada, sin ganas de levantarse, sin ganas de dormir, sin ganas de comer, sin ganas de salir. A veces para una persona esta salir a la calle solo es una situación compleja, pasando una calle por su distractibilidad, porque obviamente no está concentrado en lo que está haciendo, puede ocurrir un accidente. No que esté pensando que se va a suicidar, porque cuando eso pasa, que ya es como se dice, hay un plan predeterminado, es una situación que ya viene pensando, que ya viene obviamente mirando cuál es el método que intentaría utilizar para esto. No, aquí es básicamente el preludio a lo que puede pasar. Entonces, por eso esta sintomatología se tiene que tener muy clara para saber cómo se puede proceder. Mire que la sintomatología cuando va mostrando, cuando ya se van dando esos signos, va mostrando mayores complicaciones. Entonces, de 9 síntomas, con 5 ya se considera que es un episodio. Y si sobrepasa más de las 2 semanas y se mantiene por meses, ya estamos hablando de un trastorno depresivo. Obviamente esos síntomas tienen que generar un malestar clínicamente significativo en todas sus áreas de interacción, un decremento, unas dificultades que ya se manifiestan obviamente y que son muy palpables, que ya son latentes, que esas mismas dificultades le generan a él más problemática, o sea, es casi que tener doble depresión, el problema de la depresión y lo que se genera obviamente con ella en ese sentido. Aunque la doble depresión siempre se le ha identificado es al trastorno de ansiedad cuando hay comorbilidad con la depresión, porque es algo que se presenta así. Si hay un aumento de la ansiedad,
la depresión obviamente se refuerza. Pero si hay depresión, obviamente va a aumentar la ansiedad y todos estos síntomas que les estoy describiendo. Es una situación muy compleja. La depresión, pues aquí están las tipologías. El trastorno depresivo de un solo episodio, que la persona lo puede experimentar. A veces puede salir de ese episodio, sí. No generar obviamente más episodios, pero lo más seguro es que sí lo pueda generar. Si en un lapso de 8 meses generan 2 episodios, ya es obviamente un trastorno porque ya es recurrente y la persona obviamente necesita atención. Esto en los casos obviamente de los trastornos depresivos unipolares, porque está solamente en un polo. ¿En qué polo? En un polo de aflicción, en un polo de tristeza. Diferentes son los trastornos bipolares, que están en dos polos, en un polo depresivo, pero los bipolares están en un polo obviamente de sobreactivación, la manía, en el bipolar 1 o en el bipolar 2, que es hipomanía con presentación de episodios depresivos que también se pueden presentar en el 1. Causas concomitantes y prevención. Pues la depresión es una combinación de factores biológicos, sociales. La depresión llega a un punto en el que se tiene que medicar porque si no se medica no se van a presentar contenciones y cambios. Ya obviamente cuando hay compromiso a nivel biológico, en la bioquímica, en la respuesta cerebral, ya hay que ser claros, necesita medicación. Y la medicación es obviamente un factor de protección para este tipo de problemas, como le dije anteriormente, con una buena psicoterapia. La depresión está obviamente relacionada con la salud física, con elementos obviamente y con buen desempeño. Comorbilidades, el alcohol. El alcohol es un depresor del estado anímico. Cuña personal. Yo hace más de 24, sí, voy como para 24 años que no tomo alcohol, ni una cerveza. Porque a medida que empecé a estudiar psicología entendí que el alcohol era un depresor del sistema nervioso. Y yo, pues, ¿cómo voy a tomar algo que me va a generar algún problema? No. Aparte que las personas dicen que la bebida es un dinamizador. A veces algunos dicen que puede ser y que puede tener efectos beneficiosos para la salud, para el corazón. No, yo con el alcohol aparte. Entonces, el alcohol es un generador de depresión, de trastornos depresivos. Se puede complicar, sí, es una situación complicadísima. A veces ese tipo de comorbilidades puede llevar a la muerte. El consumo de sustancias psicoactivas, cualquier sustancia, de marihuana hasta todo lo que tiene que ver con drogas sintéticas, lo genera, así es. Las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, pueden generar cambios en el estado anímico, sí. La depresión, si no se trata, tiene que ser que tenga el antecedente de base para que genere situaciones a nivel anímico. Pero la depresión, si no se trata bien, sí, puede llegar a una situación compleja. Puede llegar obviamente a pasar de pensar a estructurar y a planificar y llegar al suicidio. Del suicidio hay unos datos complejos, pero eso lo vamos a tratar cuando se llegue obviamente el Día Internacional para el Tratamiento del Suicidio. Lo que pasa es que la depresión abre, como le dije anteriormente, varias puertas. Una es a las comorbilidades que puede presentar. Hay que mirar, por ejemplo, también una parte que es clave, que es fundamental, que es el estilo de comportamiento, o sea, lo que tiene que ver con la personalidad, con la tipología de personalidad. A veces hay algunos estilos de personalidad que son más propensos a desarrollar episodios depresivos, pero en una línea obviamente transversal.
cualquier estilo de comportamiento lo puede generar. Pero entonces uno tiene que ver para poder hacer un buen proceso de evaluación, y ya obviamente cuando algún profesional hace el tratamiento es aplicar pruebas y mirar el estilo de personalidad, las comorbilidades que tiene y qué es lo que está generando obviamente la presentación de esa complicación en el estado anímico, porque puede ser la personalidad, su estilo, su interacción, puede ser también algún tipo de pérdida, alguna situación que se presente en ese sentido, entonces hace que aparezca la depresión y que obviamente se presenten dificultades en la personalidad. O sea, eso es un árbol de decisiones bastante complejo, pero lo vamos a ir dilucidando. El diagnóstico del tratamiento, pues aquí ustedes van a escuchar siempre a este profesional que un buen diagnóstico, como lo manda la ley nuestra, la ley 1090 del año 2006, el artículo 47, parte obviamente de hacer un buen proceso de observación, registro de conductas, seguimiento y aplicación de pruebas. Si esos, aunque son tres, ahí podemos hablar de cuatro, obviamente por lo conceptual. Si eso no aparece, no se puede hablar de un diagnóstico, más un diagnóstico objetivo, porque es que aquí tenemos que pasar del juicio clínico no estructurado a un juicio estructurado. Hay que darle a una persona una información clara de la sintomatología, traducirla a signos, aplicar unas pruebas, darle un resultado para que él obviamente decida. Si, por ejemplo, como pasa en estos casos, en la parte pericial, en la parte forense, no se hace tratamiento, se hace el diagnóstico como lo acabo de explicar, la impresión diagnóstica, y otro profesional a partir de ese diagnóstico, si lo quiere revisar o lo quiere actualizar, es obviamente una situación particular, tendría que pasar el tratamiento. Una parte importantísima que no se puede olvidar, sobre todo dentro del parámetro pericial, la historia clínica. Historia clínica, no solamente de los últimos 6 meses antes de la evaluación, sino hacia atrás. Todo lo que se pueda ir obviamente a nivel distal. ¿Por qué? Porque hay datos, hay información que pueden ser importantes desde la infancia para poder explicar, nunca justificar, explicar a través de los datos qué es lo que pasa con estas personas, por qué desarrollan estas situaciones y por qué esto puede generar en un momento determinado una acción judicial, que cualquiera obviamente no está exento de eso. Los tratamientos, pues como les dije anteriormente, las terapias tienen unos objetivos, que es la activación conductual. Recuerde todo lo que estábamos hablando ahora de la fatiga, el cansancio, que la persona se active. A veces los ejercicios terapéuticos y los objetivos que se cumplen para estos casos hay que llevarlos en vivo, afuera, previo obviamente a hablar con la persona, hacer una serie de ejercicios para que se familiarice con la actividad, y obviamente eso es un proceso de paso a paso, de poner tareas pequeñas, objetivos pequeños para que los vaya logrando, porque si usted le pone un objetivo, presentar un proyecto para dentro de 8 días y él está todavía eh, arraigado en estos episodios, no lo ha podido obviamente ejecutar, lo más seguro es que vaya a fracasar o vaya a tener algunas dificultades. Es normal que tenga dificultades, todo eso se tiene que preparar dentro de una atención terapéutica técnica. Los medicamentos, pues como les dije anteriormente, si se tienen que tomar, se tienen que tomar. Elementos claros en esto, la familia, una buena red de apoyo. Cuando hablamos de red de apoyo no tiene que ser algo sofisticado, no tiene que ser algo eh, salió pues de todo contexto y presupuesto, no. La familia, que esté pendientes, que hablen con él, que lo estén monitoreando, que lo estén llamando. En algunos casos, cuando se está llegando ya a pensar en situaciones de suicidio, siempre hay que integrar a algunas personas de la familia y haciéndoselo obviamente notar a la persona que está consultando, porque es así.
para que estén pendientes de él, lo estén observando, no dejar cierto tipo de objetos cercanos a él, cuchillos, implementos de aseo, algo que pueda ser tóxico en ese aspecto. Todo eso tiene que estar siempre bajo el cuidado. Por eso esas personas no pueden estar solas, no deben dejarlas solas. Si van a salir a la calle a hacer alguna actividad, que sea corta y que obviamente no le implique estar mucho tiempo por fuera, lo mejor es que a veces los acompañen, estén presentes en ese aspecto por si necesita algún tipo de refuerzo. La OMS pues obviamente establece un plan, el plan de acción de salud mental desde el año 2013, vamos hasta el año 2030, establece unas etapas. La Organización Panamericana de la Salud obviamente también está muy al tanto de esta situación. Se hacen una serie de seguimientos para obviamente darle pues cumplimiento a esos objetivos. En Colombia, la depresión, datos colombianos, alcanza el 4.7% de la población, afecta aproximadamente a 2.4 millones de personas, una cifra alta. El 13 de enero se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión. Se habla de algunos problemas en la atención aquí en Colombia. Se dice aproximadamente que existe un porcentaje de personas que no alcanzan a tener atención con relación a este tema. Es complejo. Eso obviamente estaría mostrando cierto tipo de dificultades, porque como lo dije anteriormente, una persona que no tenga una buena atención es un potencial riesgo a un suicidio. Es lo claro. Y pues en todos los manuales, en todo lo que uno lee con relación a la atención de la depresión, es muy claro. Si no se tiene una atención adecuada, indicada, puede generar infortunadamente esa situación. Implicaciones forenses de la depresión. Este es un tema que, a pesar de que se escribe, a veces la gente piensa que no. Pues como alguien con una situación de esas, que va a ser capaz de hacer algo que le traiga algún tipo de implicación legal. Señor, se puede presentar. Por ejemplo, en la capacidad de dar un testimonio. La depresión puede afectar la capacidad de recuperación de la información por distractibilidad, por saturación, por algún tipo de complejidad que se presente al momento de ir a dar la información, porque la ansiedad se le aumentó, entonces se bloquea, por una rumiación, se quedó pensando en una situación, entonces no le da respuesta a lo que se requiere. Digamos que esto es como lo más endeble, lo más blando en ese sentido. Hablan de la credibilidad del testimonio, pero yo no podría hablar de una afectación global sobre la exactitud que se puede presentar, sobre la validez que también se puede presentar. Aquí se puede dar obviamente un fenómeno que tiene que ver, como lo dije anteriormente, con la distractibilidad. Por la secuencia de tiempo se queda pensando en otros elementos y no da la respuesta que en un momento determinado se requiere. Entonces, ¿qué termina haciendo? Esta persona no es clara a la hora de hablar, se equivoca, trae otras fechas, trae otros datos y ya sabemos obviamente lo que eso genera. No soy capaz, no creo, puede generar muchas equivocaciones en esa línea. Obviamente esta averiguación, este dato yo lo saqué de pues, la inteligencia artificial de Gemini. Hay que mirar obviamente, le metí la palabra implicaciones forenses de la depresión
para saber obviamente cuál es el concepto que se maneja desde Gemini. Entonces viene y trae la conceptualización de la imputabilidad. Entonces dicen, casos penales, la depresión puede ser considerada como atenuante o eximiente de responsabilidad penal, especialmente si se demuestra que el acusado no era capaz de comprender la naturaleza y el carácter ilícito de sus actos. No. El concepto que se trabaja como tal dentro de esa caracterización es el concepto de inimputabilidad. ¿Se le puede imputar o no se le puede imputar? Es un concepto jurídico, no es un concepto psicológico. Lo que hacemos los psicólogos es una recreación de la situación, pero a nivel de su estado anímico. Entonces, historias clínicas, hablar con las personas que quizá estuvieron presentes en la situación o que pueden ser testigos, y hay que hacer una reconstrucción antes, durante y después de ese hecho para saber cómo era el estado cognitivo de esa persona. Hay que evaluar si posiblemente tenía una afectación de su capacidad de comprensión y autodeterminación. ¿La depresión lo puede generar? Sí, claro que lo puede generar, pero en unos estados ya dentro de esa categoría grave o moderada. ¿Qué puede presentar? Un cúmulo de reacciones que la lleven obviamente a una situación en la cual pues obviamente lo que estamos diciendo, una transgresión de la norma. Eso sí se puede presentar, eso sí se puede dar, pero ojo, cuando se habla de eximiente, yo no soy juez, porque yo no valoro la responsabilidad de las personas. Nunca un perito jamás va a valorar la responsabilidad a nivel jurídico. Eso solamente le compete al juez. Nosotros lo que hacemos es, para ese momento, durante esa cronología que estoy explicando del antes, durante y después, cuál era su estado, cuál era su capacidad de comprensión y autodeterminación. ¿Estaba afectada? La depresión lo puede hacer, pero eso hay que explicarlo técnicamente. ¿Cómo se afectó? ¿Qué se afectó? ¿Razonaba? ¿No razonaba? ¿Y eso cómo se hace? Aplicando pruebas. Hay muchas pruebas, hay muchos test para poder identificar episodios y trastornos depresivos. La escala de Sun, Hamilton, Beck, el CTS. Son muchas pruebas para poder establecer esa situación y no especular. Porque aquí especulando, pues obviamente vas a generar problemas. Vas a generar muchos problemas porque los datos son claros y recuerden esto, dato mata relato. Si la persona tiene obviamente algún tipo de compromiso en esa esfera del comportamiento, hay que dar la explicación a través de pruebas psicométricas. Hay que mirar la historia clínica. Si para la fecha de los hechos obviamente estaba con algún tipo de sintomatología activa o estaba obviamente en un trastorno depresivo, entonces hay que explicar cómo se dio, cómo eclosionó, cómo se mantuvo, el conjunto de reacciones que ella hace y que se da están ligadas obviamente a esa situación. En ese sentido, es lo que se tiene que explicar. Las partes y ya el juez tomará lo que dice el perito en el sentido que él lo quiera exponer, o para condenar o para absolver. Pero hay que tener en cuenta algo. Cuando se solicita, que eso lo solicitan los abogados obviamente en las etapas procesales previas, el concepto de inimputabilidad, entonces ya un juez y ya las partes, específicamente pues la fiscalía, sabe a qué se tiene que acoger, que el abogado que está obviamente exponiendo esa figura jurídica va a explicar que la persona para el momento de los hechos tenía una situación a nivel de su comportamiento, una afectación en la capacidad de comprensión y autodeterminación, que es lo que los tiene a todos en ese espacio judicial. Pero eso se tiene que solicitar. Se tiene que solicitar en las etapas preliminares. No puede ser que un abogado aparezca de un momento a otro en una etapa de juicio a solicitar esa figura. No. Todo tiene que estar ligado antes de la preparatoria. La preparatoria obviamente dará pues ya otras explicaciones técnicas reforzando esa solicitud. Como lo dije anteriormente, ese concepto de inimputabilidad es jurídico, no es un concepto psicológico. Y cuando el abogado lo solicita, pues entonces el trabajo va en esa línea.
se vuelve extenso porque, como lo dije anteriormente, hay que solicitar historias clínicas, desde las más distales hasta las más proximales, para poder obviamente dar un concepto técnico, buscar obviamente toda la información a nivel psicopatológica para que se pueda tener obviamente el objetivo que se espera con relación a las partes. La capacidad para tomar decisiones, pues como le dije anteriormente, toda la sintomatología, la fatiga, la pérdida de energía, eh, el temor, las expectativas negativas hacia el futuro, toda esa triada hace que la persona pueda tener dificultades para tomar decisiones. La evaluación en el contexto forense, pues es muy similar a la evaluación clínica. En el DCM y ley, DCM Lab 5, en otros contextos, en el contexto norteamericano, se trabaja algo que se llama la ley de McGaughton. McGaughton lo que trata de hacer es, antes de llegar a un juicio, inclusive a etapas preliminares, si el juez, que también puede pasar aquí en Colombia, hay jueces que en un momento determinado, cuando ven que una persona tiene ciertos comportamientos, no razona bien, o cuando un juez ve que está desencajada y que no atiende, no presta atención a lo que se le dice, o tiene un comportamiento discordante, los mismos jueces en esas etapas hacen la solicitud. Señor defensor o señor fiscal, esa persona debe ser evaluada. Yo veo, noto algo que no es normal en su comportamiento. La ley de McGaughton en Norteamérica lleva a eso, a que se realicen evaluaciones cuando obviamente se nota y se percibe que la persona tiene alguna dificultad en su comportamiento. Aquí en Colombia, como lo dije anteriormente, el concepto de inimputabilidad, que es lo que lleva pues obviamente a presentar la evaluación, pero aquí es para irse a juicio. En Estados Unidos es si la persona tiene o no las competencias para llegar a juicio. Entrevistas clínicas, estas entrevistas buscan y tienen un objetivo. ¿Cuál es? Saber sintomatología, mirar las áreas de interacción, tener todo el recorrido histórico, todo lo que tiene que ver obviamente con historias clínicas. ¿Para qué? Para tener obviamente ya una serie de hipótesis en las cuales usted dice, bueno, ¿tiene o no tiene? Si tiene, ¿cuáles son las características y cuáles son las presentaciones? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial que tengo que hacer? ¿Por qué es depresión? ¿Por qué no es solamente un trastorno de ansiedad? Tengo que mirar que no sea obviamente efecto, una causa de algún medicamento, de alguna situación que se pueda estar presentando. Tuvo una lesión, tuvo un traumatismo craneoencefálico que genera obviamente cambios en el estado anímico, es una de las comorbilidades que se presentan. Todo hay que tenerlo claro. Claro es claro. Si falla en alguno de esos elementos, vas a fallar en el diagnóstico. Las pruebas psicométricas, como lo dije anteriormente, si no hay aplicación de pruebas psicométricas en este tipo de situaciones y en general en todo lo que tenga que ver con el parámetro a nivel pericial y forense, pues mis queridos amigos, yo no sé cómo van a ir a hacer un trabajo. El tema de los peritos somos como los peces, morimos por la boca. Entonces para eso uno tiene que ser extremadamente técnico con la información que presente. Nunca dar datos vacuos. Los datos deben de ser parsimoniosos, deben de estar obviamente descritos. Si lo hizo usted, si son sus palabras, son sus palabras. Si es obviamente el fruto de una investigación, de una revista, de un libro, obviamente darle la acreditación específicamente a ese autor. Todo tiene que estar muy bien explicado. Registros médicos, historias clínicas y obviamente el testimonio de terceros. Depresión y simulación, que es un factor que está presente siempre y que se debe evaluar. ¿Por qué? Porque hay personas que pues están en una situación anímica y a veces piensan que simular ciertos comportamientos pues va a generar una ganancia. Y ahí obviamente hay un factor claro, ¿cierto? Entonces para eso se tienen que aplicar las pruebas. A veces unos quieren simular algo que no tienen y a veces otros lo quieren disimular. Entonces para eso hay pruebas específicas, el TON, el SIMS, todo lo que tenga que ver con pruebas de simulación en ese sentido
se tiene que presentar. Gemini nos habla de observación de comportamiento, comparaciones de múltiples fuentes de información, o sea, todo lo que se tenga a la mano con relación a esa persona, hay que analizarlo. Las historias clínicas pues son obviamente claras. Cuando alguien va, tiene alguna dificultad, se genera una historia clínica. Hospital, IPS, EPS, se genera obviamente una atención. Entonces esas historias son las que sirven para poder contrastar y confrontar en un momento determinado ese tipo de situaciones. ¿Qué más se puede decir de la depresión a nivel forense? Es un trastorno que no es fácil de dar como elemento para proyectar obviamente una acción legal en ese sentido. Es que no es la palabra justificar, es explicar. Mire, a partir de la presentación de todas estas sintomatologías, y ya que no solamente es un episodio, sino que se arraiga un trastorno, explicar todos los cambios que obviamente he mostrado acá, para dar una explicación que sea coherente a lo que obviamente las partes están buscando, a la defensa y ya obviamente pues la fiscalía que hace su papel dentro de la hipótesis de rechazo, de aceptación en esa línea. Dar explicaciones por fuera de ese campo, como lo dije, es especular. Que hay personas con trastornos depresivos que se pueden ver en ciertas implicaciones legales, sí. Que eso las va a eximir de responsabilidad, no. Quizá le baje los atenuantes. ¿Que es una justificación? No se puede buscar como una justificación. Es una causalidad. Y se tiene que presentar y se tiene que proyectar como lo que es. Si no lo tiene, pues no lo tiene. Si lo tiene, obviamente se da la explicación. Pero es obviamente algo complejo, porque no se tienen muchos datos, no hay información suficiente en ese sentido. Yo inclusive la solicité porque es algo que a nivel laboral se requiere. Hay que esperar cuando tenga esos datos, porque esos datos no son de manejo público, se solicitan específicamente a la relatoría de la Corte para mirar cómo, obviamente, los jueces y sobre todo arriba, en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de Casación Penal, se analizan este tipo de casos. Conozco algunos, cómo se ha llevado, pero a través de corte, no he conocido, no he conocido esos datos. Estoy esperando que me lleguen obviamente para divulgarlos. Cuando los tenga, obviamente los voy a divulgar, haciendo obviamente la anonimización de datos pertinente. Solamente lo que nos atañe a la parte técnica, a la parte conceptual. Entonces, como ven, la depresión es un trastorno complejo de tratamiento. Si te descuidas, pues te puede llevar a un punto de no retorno, y a veces en algunas situaciones se pueden presentar implicaciones legales. Mire, y eso que estoy hablando acá no es ni la mitad del trabajo que toca hacer, porque cuando uno se sienta a analizar, a procesar datos, es que empieza a tener todo ese mapa con claridad y empezar a darle obviamente el matiz en esa línea a nivel pericial y forense. Pero son situaciones bastante complejas. Por eso la invitación en el marco del Día Internacional de la Lucha y el Tratamiento para la Depresión es, por favor, si tienen en algún momento una situación como esa que ya lo está sobrepasando, avasallando, pida ayuda, es lo mejor. Eso no tiene ningún problema. Es preferible la ayuda a no llegar a una situación en la cual ya no se va a tener control, ya básicamente se llega a un plano difícil, y la idea es, ¿no?, buscar las soluciones pertinentes, adecuadas, porque a veces se dan unas soluciones que no tienen ningún sentido y se sobrepasa de lo técnico. Entonces, esa era la información que les traía hoy. Espero que obviamente sea clara, sea pertinente y que obviamente les sirva. Esto es lo que quiero hacer con este espacio.
En la semana estaré obviamente hablando de otros temas porque hay mucha información, demasiados datos. Y hay que obviamente ponerle el punto pericial y forense, salir de todas esas especulaciones que a veces se dan, que después obviamente por la premura de la información, porque la información es dinámica, va cambiando, se van anexando datos o se van nuevamente reduciendo. Entonces en ese sentido, nos vemos la próxima semana. Voy a sacar video para esta próxima semana, y cada que obviamente se presente una fecha que sea de connotación forense, también puede hacer un espacio como estos para dar información y obviamente arraigarlo al plano psicopatológico. Bueno, no siendo más, eh, nos vemos la próxima semana. Hagan deporte, no consuman sustancias, no tomen alcohol, duerman bien, coman bien, lean mucho, siempre con su familia, y nos vemos la próxima semana.